No quiero mantener una boca más que alimentar, dijo mi hijo André, deslizando una carpeta sobre la mesa del comedor perfectamente brillante. Bajé la vista. Era una solicitud de empleo para conserje. Es en mi empresa, siguió, sin poder mirarme a los ojos. Así puedes, ya sabes, aportar algo. Sonreí con una sonrisa lenta y cansada y le dije que sí la aceptaba. Lo que mi hijo no sabía es que yo era el dueño del edificio donde él trabaja. Soy dueño de la empresa donde él trabaja y del director general al que tanto admira. Bueno, él me llama señor. Mi nombre es Gedeón Hayes. Tengo 71 años y soy un hombre negro que ha aprendido que a veces la única forma de enseñarle a tus hijos el valor del dinero es fingir que no tienes ninguno. Antes de contarles qué pasó en mi primer día empujando la fregona por delante de la oficina de mi hijo, déjenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Y por favor denle like y suscríbete si alguna vez han tenido que dar una lección dura a alguien a quien aman. Todo empezó el domingo pasado en la mesa del comedor que yo mismo compré. Estaba en la casa de mi hijo André, una enorme casa colonial de 5 habitaciones en las afueras que él creía que estaba pagando con su hipoteca. No era así. Yo era el dueño a través de un fideicomiso, pero André y su esposa Megan no necesitaban saberlo. El aire en su casa siempre olía a esa mezcla de perfume caro y estrés. Yo reconocía muy bien ese olor, gente viviendo por encima de sus posibilidades. Megan, mi nuera, suspiraba fuerte mientras miraba el móvil, el dedo golpeando la pantalla con rabia. «Es imposible, André», dijo con voz cortante. «La cuota del nuevo club de campo subió otra vez. Y el viaje a Aspen, ¿cómo se supone que vamos a pagarlo?» André, mi hijo de 40 años, el niño al que yo crié para que fuera fuerte, solo se pasó la mano nerviosa por el pelo. «Lo sé, cariño. Miraré los bonos del trimestre, a ver si puedo mover algo». Yo solo tomé agua en silencio. Había visto la tele nueva de 70 pulgadas en su pared, el bolso de diseñador en el suelo de la entrada que costaba más que mi primer carro. Yo sabía el sueldo de mi hijo como vicepresidente de Vidian Dynamics. Era bueno, pero no tanto como para esa vida. Llevaba un año jubilado, o eso le había dicho André. Me había apartado de la gestión activa de mi patrimonio para disfrutar la tranquila vida que mi esposa Creta y yo siempre soñamos. Pero Creta se fue hace 5 años, y la tranquilidad solo era silencio. André carraspeó. Miró a Megan, luego a mí. Era una mirada ensayada, un teatro mal actuado. «Papá», empezó, con voz tensa, «tenemos que hablar de tu situación». «¿De mi situación?». Levanté una ceja. Yo vivía en la misma casita pequeña, ya pagada del barrio viejo. Conducía un camioneto de 15 años. Mis necesidades eran simples. «Tu jubilación», aclaró. «Ahora que ya no trabajas, las cosas están más apretadas para todos». Megan intervino, poniendo su mano sobre la de él. «Lo que André quiere decir, Gedeón, es que nos encanta tenerte a cenar, de verdad. Pero ya no podemos mantenerte. No es justo para nuestra familia». «¿Mantenerme?». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Yo, Gedeón Hayes, el que pagó la carrera de MBA de André en una universidad de élite. Yo, el que financió de forma anónima la beca que le consiguió su primera pasantía. Yo, el que llevaba años pagando en secreto los impuestos de esta misma casa porque mi hijo se olvidaba. Yo nunca le había pedido ni $1 en 40 años. Nunca le había pedido nada. Esta cena del domingo era lo único que aceptaba de él, y normalmente yo llevaba la compra. Me quedé tan sorprendido que no pude hablar. Solo lo miré. Mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bici, el niño al que abracé cuando Creta murió. Al fin me miró. Sus ojos estaban fríos. «Mira, papá, ahora soy vicepresidente. Tengo una imagen que mantener. Tengo mi propia familia. No quiero mantener una boca más que alimentar». Ahí estaba, la verdad cruda y fea. Una boca más que alimentar. Después de 45 años siendo padre,
A eso me había reducido. En ese silencio, mientras sus palabras resonaban en el comedor caro y frío, pensé en Creta. Juntos construimos nuestra empresa, GC Holdings, desde una inversión en el garaje de casa. Trabajábamos 18 horas al día. Hicimos miles de millones e hicimos un pacto. Viviríamos con sencillez. Criaríamos a André para que fuera humilde, trabajador, para que nunca se convirtiera en el típico niño rico, malcriado y arrogante que veíamos a nuestro alrededor. Miré a la cara de André, la debilidad de su barbilla, la arrogancia en sus ojos. Creta, amor mío, fallamos. Nuestra humildad no le enseñó a ser agradecido, le enseñó a avergonzarse de mí. Él no veía mi camioneto viejo como una elección, lo veía como un fracaso. No veía mi casa pequeña como un recuerdo de su madre, la veía como una carga. Pensaba que yo era un pobre viejo jubilado con una pensión miserable, y me trataba exactamente como creía que se debía tratar a un pobre viejo. El silencio se hizo insoportable para ellos. Habían esperado que yo discutiera, que me defendiera, que llorara. Megan lo rompió con una sonrisa falsa y brillante. Pero no somos monstruos, Gedeón. Somos familia. Nos cuidamos. Entonces André empujó la carpeta sobre la mesa. Tiré de algunos hilos, dijo hinchando el pecho. Te conseguí un trabajo en mi empresa para que vuelvas a sentirte útil, para que pagues tus propias facturas médicas. Abrí la carpeta. Mis manos ni siquiera temblaron. Empleado, Gedeón Hayes. Puesto, asociado senior de saneamiento. Asociado senior de saneamiento, dije en voz alta. El nombre corporativo casi me hizo reír. Es conserje, papá, dijo Andrés sin rodeos. Turno de noche. Empiezas el lunes a las 6 de la mañana. Megan sonrió radiante. Y está en el edificio de André. Él será el jefe del jefe de tu jefe. ¿No es maravilloso? Así podrá cuidarte. La humillación estaba completa. No era solo un trabajo, era un mensaje. Me estaban poniendo en mi lugar. El sótano. André bajó la voz a un susurro conspirador. Mira, te metí yo. Es un buen trabajo con sindicato. Solo no llegues tarde y, por favor, no me avergüences delante de mi equipo. Miré el contrato. Miré la cara arrogante y nerviosa de André. Miré la sonrisa cruel y triunfal de Megan. Pensé en la llamada que haría a Robert Sullivan, el director general de Vidian Dynamics, el hombre al que yo mismo contraté hace 10 años. Pensé en las acciones, el 100% de la empresa que pertenecía a GC Holdings. Y entonces yo, Gedeón Hayes, la boca de más que alimentar, levanté la vista del contrato de conserje y sonreí. Una sonrisa lenta, tranquila. Gracias, hijo. Qué considerado. Lo acepto. Empiezo el lunes. André y Megan se quedaron mirándome boquiabiertos. Yo podía ver los cálculos detrás de sus ojos. Habían practicado esto. Tenían todo un guión preparado por si el viejo difícil se ponía a llorar o a suplicar. No estaban preparados para mi sonrisa. Miré el contrato una vez más. Asociado senior de saneamiento. Casi me reí. Mi hijo, el vicepresidente, le estaba ofreciendo a su padre, multimillonario y dueño absoluto de la empresa, un trabajo fregando suelos. Doblé los papeles con cuidado y los guardé en la carpeta. Miré a Megan a los ojos, luego a André. Está bien, dije con voz tranquila. Acepto. Gracias, hijo. Qué amable de tu parte buscarme algo que hacer. El shock en la sala fue eléctrico. La boca de André se abrió de verdad. ¿De verdad?, balbució. Megan se recuperó más rápido. Sus ojos se entrecerraron buscando el truco. Al no encontrarlo, su shock se convirtió en una sonrisa presumida. Bien, dijo recostándose en la silla. Qué sensato, Gedeón. Nos alegra que no seas difícil. Así podrás empezar a aportar tu parte. André trabajó mucho para conseguirte esta oportunidad. Aprecio mucho, dije con mi mejor cara de gratitud humilde.
Andrés recuperó la compostura y volvió a ser el hombre de la casa. Perfecto. Queda arreglado. Tu turno empieza el lunes a las 6 en punto. Megan ordenó. No llegues tarde, Gedeón. La reputación de André está en juego. Y por favor, usa la entrada de servicio. No queremos que los otros ejecutivos se confundan con quién eres. 6 de la mañana, entrada de servicio. Repetí despacio. Entendido. Me levanté, raspando la silla. Gracias por la cena. Fue reveladora. André, nos vemos en la oficina. Salí de su enorme casa, la que yo pagué como regalo de bodas anónimo, a través de una empresa fantasma. Pasé por delante del BMW nuevo de Megan, que no podía pagar con el sueldo de André. Pasé por delante del Tesla arrendado de André, con dinero que claramente sacaba de otro lado. Me subí a mi Ford F-150 del 98. El motor arrancó con ese ronroneo bajo y confiable. Esa camioneta tenía más de 500,000 kilómetros. Fue la primera compra grande que Creta y yo hicimos después de vender nuestra primera patente, mucho antes de que GC Holdings fuera lo que es hoy. Mi hijo veía esa camioneta y sentía vergüenza. Yo la conducía y me sentía en casa. Me alejé 3 cuadras y estacioné bajo una farola parpadeante. La fachada se cayó. El viejo humilde y sumiso desapareció. Saqué del guantero mi otro teléfono. No el sencillo de tapa que André conocía, sino un teléfono satélite encriptado de grado militar. Marqué un número que me sabía de memoria. Sonó una vez. ¿Anthony? Gedeón, son las 9 de la noche de un domingo. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo la cena con tu hijo? Anthony Cruz, mi administrador de activos, mi jefe legal y durante 30 años mi amigo más cercano. El único hombre vivo que conocía toda la verdad. La cena fue reveladora, Anthony, dije mirando a la oscuridad. A André le preocupa mucho que yo no aporte en mi jubilación. Pausa. Anthony entendía los matices. Señor, ¿qué significa eso? Significa que mi hijo acaba de conseguirle un trabajo a su padre. ¿Un trabajo, señor? ¿Una consultoría? ¿Un puesto en el consejo? Solté una risa fría y cerca. Consergen, Anthony. Me consiguió un puesto de conserje en Vidian Dynamics. El silencio al otro lado fue tan grande que escuché la estática. Anthony sabía exactamente lo que eso significaba. Vidian Dynamics no era solo una empresa de mi portafolio. Era la joya de la corona. GC Holdings la poseía al 100%. Mi hijo no tenía idea de que era un empleado de nivel medio en el imperio de su propio padre. Pensaba que GC Holdings era solo un fondo offshore sin cara. Nunca se molestó en mirar las iniciales. Solo sabía que no quería mantener una boca más. Señor, dijo al fin Anthony con voz tensa de furia contenida. ¿Qué vamos a hacer? Puedo liquidar su puesto mañana mismo. Puedo llamar a Robert Sullivan. No, lo interrumpí. No harás nada de eso. Yo acepto el trabajo. Empiezo el lunes. ¿Usted va a fregar suelos? Voy a fregar suelos. Mi hijo cree que soy una carga. Cree que soy un tonto. Cree que no valgo nada. Es hora de que descubra exactamente por qué está tan desesperado por tenerme bajo su control limpiando su oficina. Había visto los estados financieros. Sabía que André y Megan gastaban dinero que no tenían. Pero esto era una escalada. Era personal. Era cruel. No solo quería sacarme del camino. Quería humillarme. Quería tenerme donde pudiera verme. Impotente. Anthony, dije mientras el motor seguía ronroneando. Necesito que hagas algo por mí. Activa el protocolo rojo de evaluación para toda la planta ejecutiva de Vidian. Efecto inmediato. ¿Protocolo rojo? Anthony ya no estaba sorprendido, solo concentrado. Señor, eso es una auditoría forense completa. Es agresivo.
Lo sé perfectamente, respondí. Mi hijo oculta algo, Anthony. Algo más que ser un hijo desagradecido. No me pondría dentro del edificio si no fuera así. Es arrogante. Cree que soy un viejo chocho. Tendré al equipo listo para mañana, dijo Anthony. Bien, contesté. Mi hijo acaba de darme una llave maestra de toda su operación. Pienso usarla. Lunes, 6 de la mañana. La alarma de mi viejo teléfono de tapa sonó fuerte. No la necesitaba. Llevaba despierto desde las 4. Miré el uniforme que había dejado preparado sobre la cama. Un mono de poliéster gris azulado, duro al tacto. El nombre, Gedeón, bordado en hulo blanco sobre el bolsillo derecho. Hacía 40 años que no llevaba uniforme. El anterior era del Ejército de Estados Unidos. Este olía a lejía industrial y derrota. Me lo puse. Era áspero contra la piel. Conduje mi vieja F-150 hasta la Torre Virian, pero no al garaje de ejecutivos donde mi plaza reservada P-1001 llevaba un año vacía. Aparqué en el lote de empleados G, a casi 1 kilómetro. Camioné con el frío de la mañana pasando los muelles, de carga, los generadores zumbando. Encontré la entrada de servicio tal como Megan había ordenado. Una puerta metálica pesada sin ventanas, al lado de los contenedores de basura. Un hombre llamado S, el supervisor de turno, me esperaba. Tenía ojos cansados y un bigote manchado de café. «Hayes, Gedeón», murmuró mirando su tabla. «Tú eres el nuevo. El papá del vicepresidente Hayes, ¿no?» «Ese soy yo», suspiró largo. «Mira, no sé qué contactos movió tu hijo para meterte aquí, pero abajo eres solo un número. No llegues tarde, no robes, no duermas en horas de trabajo y mantente lejos de los ejecutivos, ¿entendido?» Me dio una tarjeta de identificación gris. G. Hayes. Gestión de instalaciones. Me dio un pesado llavero con llaves y una tarjeta maestra. La ironía me apretó el estómago. «Este», dijo golpeando el carrito amarillo, «es tu nueva oficina». Estaba lleno de fregona, cubo con ruedas y docenas de botes de spray. «Tu zona es la planta 18, fila ejecutiva. Les gusta que esté impecable antes de que lleguen a las 8. Es la planta más sucia del edificio, aunque no lo creas. Esos vicepresidentes viven como cerdos, sobre todo el tal Hayes. Mi hijo, el vicepresidente, un cerdo. A las 7:30 ya estaba en la planta 18. Silencio total. El aire acondicionado susurraba. La alfombra era tan gruesa que las ruedas del carrito casi no hacían ruido. Todo era madera oscura y acero pulido. Olía a café caro y éxito. Empecé limpiando el pasillo principal, justo delante de la oficina de esquina de André. Las paredes de cristal daban a toda la ciudad. En la puerta una placa plateada. André Hayes, vicepresidente de Adquisiciones Estratégicas. Adquisiciones estratégicas. Recordé cuando consiguió ese ascenso. Me llamó tan orgulloso. Nunca le dije que yo, como único dueño de GC Holdings, había aprobado personalmente la creación de ese nuevo departamento. Mojé la fregona, la escurrí y empecé a pasar por el mármol. El sonido del agua era lo único que se oía. A las 7:55, el ascensor principal sonó. Escuché su voz antes de verlo, esa risa fuerte que usaba cuando quería impresionar a alguien. Aparté rápido el carrito y me pegué a la pared tal como me había dicho C. No estorbar. Andrés salió acompañado de 2 ejecutivos blancos con trajes de $5,000. Él iba en medio contando una anécdota de golf del fin de semana. Entonces le dije al tipo, si no aguantas el calor, no pises mi green. Se acercaban. Me vi reflejado en el mármol que acababa de fregar. Un hombre negro de 71 años, con un uniforme barato, sosteniendo una fregona, esperando que pasara su hijo. Estaban a 5 metros. André levantó la vista de su historia, sus ojos se cruzaron con los míos. Vi el destello, el reconocimiento. Y luego, nada. Su mirada me atravesó. No asintió,
No sonrió, no se tensó, no reconoció mi existencia de ninguna forma. Era una mancha en la pared, un mueble, aire. Volvió a su anécdota y siguió riéndose de su propio chiste. Pasaron a mi lado, el olor de su colonia, la que yo le regalé por su cumpleaños 40, me envolvió. Y desapareció en su oficina de esquina, dejándome solo en el pasillo con el corazón congelado. Me quedé ahí un minuto entero, las manos apretando el mango de la fregona. Mi hijo acababa de tratarme como si fuera invisible. Recordé esperándolo bajo la lluvia torrencial en el aeropuerto de Filadelfia cuando volvió de la entrevista para Wharton, convencido de que la había arruinado. La cagué, papá. Había dicho con voz temblorosa. Nunca entraré. No soy lo suficientemente listo. Nunca le dije que GC Holdings acababa de crear un fondo de becas anónimo en Wharton para candidatos minoritarios prometedores. Nunca le dije que su carta de aceptación ya estaba garantizada antes de que se sentara a la entrevista. Pagué casi $500,000 por esa educación, por esa seguridad. Y él acababa de pasar por delante de mí como si yo fuera un fantasma. Respiré hondo. Me obligué a soltar el mango. Volví a mojar la fregona. El ascensor volvió a sonar. Esta vez era Megan. No venía vestida para trabajar. Llevaba leggings caros y un top de diseñador. El móvil en una mano y un latte humeante en la otra. Venía a que la vieran. Me vio de inmediato. A diferencia de André, ella no me ignoró. Sonrió con una sonrisa grande, afilada y depredadora. ¡Uy, Dios mío! Gedeón, llegaste el primer día. Solo asentí, apoyado en la fregona. Buenos días, Megan. Es tan bonito lo que André hizo por ti. Siguió caminando hacia mí, los tacones resonando. Darte un propósito, mantenerte activo en tus años dorados. No dije nada. Solo vengo a dejarle la ropa limpia a André, a mi esposo, el vicepresidente. Pasó a mi lado y entonces, ¡ups! Su mano se movió. ¿El vaso de la té se inclinó? Café caliente con leche salpicó todo el suelo que acababa de dejar brillante. Me salpicó los pantalones del uniforme. El calor me quemó las piernas. ¡Ay! ¡Qué torpe soy!, dijo tapándose la boca con horror perfectamente fingido. Miró al charco, luego me miró a mí. Sus ojos brillaban de placer puro. Tú lo limpias, ¿verdad, Gedeón? Para eso estás aquí, ¿no? Escuché una risita desde una oficina cercana. Una secretaria asomaba la cabeza. Megan sonrió satisfecha y se fue contoneándose. Pasé las siguientes 2 horas de rodillas quitando la mancha de la té del mármol. Mi uniforme estaba húmedo y olía a leche agria. Cada vez que pasaba un ejecutivo, tenía que pegarme a la pared. Invisible otra vez. Pero yo no era invisible. Estaba observando. Empecé a entender lo que André y Megan hacían. Esto no era solo humillarme, era un espectáculo. A las 10 de la mañana, André salió de su oficina con una colega. Se paró justo delante de mí mientras pulía los pomos del latón del ascensor. «Papá», dijo en voz alta, llena de falsa preocupación paternal, «¿vas bien? Tómate tus descansos, no te excedas». La colega, una mujer con traje elegante, sonrió a André. «Es tu padre, André. Qué dulce que lo ayudes así». André puso su mano pesada y posesiva sobre mi hombro. «Es familia», suspiró. «Hay que cuidar de la familia aunque sea difícil». «Eres un gran hombre, André», dijo ella, claramente impresionada. Ahí lo vi, el cuadro completo y feo. Yo no era una carga, era un accesorio, un anuncio andante de qué buen hijo era André. No solo escondía su vergüenza de mí, usaba mi uniforme de conserje para ganar puntos con sus colegas, para construirse la imagen de hijo humilde y responsable que cuida de su pobre padre mayor. Megan había hecho lo mismo. Derramar el latte no fue solo crueldad, fue una demostración de poder delante de las secretarias. Les mostraba que ella mandaba, que podía ordenarle a cualquiera, incluso al padre de su marido. No eran solo desagradecidos,
Eran estratégicos. Mi hijo había aprendido una cosa en su caro MBA de Wharton: cómo aprovechar un activo. Y yo, su padre, era su nuevo activo. Solo sonreí con mi sonrisa humilde y cansada. Gracias, hijo. Estoy bien. No te preocupes por mí. A las 11 de la noche, la planta ejecutiva era otro mundo. Silencio pesado, casi sagrado. Las luces bajas reflejándose en la madera oscura y el cristal. Mi turno oficial había terminado hacía una hora. Vi a ese y el resto del equipo de noche irse con sus risas cansadas resonando en el ascensor de carga. Yo me quedé, fingiendo organizar el armario de suministros de la planta 17. Ahora estaba solo. Empujé mi carrito silencioso hasta la 18. Me paré delante de la oficina de André. La placa André Hayes brillaba bajo la luz de emergencia. Las paredes de cristal reflejaban mi cara cansada con el uniforme azul de conserje. Saqué el pesado llavero. Sentí el frío del metal en la mano. Entre docenas de llaves había una tarjeta de plástico. Gestión de instalaciones. Acceso total. Mi hijo me había dado este trabajo para humillarme. Lo que realmente me había dado era la llave de su reino. Pasé la tarjeta por el lector. Tic-tac. Clic. Luz verde. Empujé la puerta de cristal y entré arrastrando el carrito vacío por si acaso. La oficina de André era como él, grande, fría y desesperada por impresionar. Escritorio enorme de caoba perfectamente limpio, sin papeles. André era de los que piensan que escritorio vacío igual a mente clara. Estaba equivocado. Normalmente solo significa mente vacía. El aire olía a su colonia cara y café rancio. En la pared opuesta a las ventanas del suelo al techo había una pizarra gigante llena de notas. La acerqué. No era una lluvia de ideas, era un plan de batalla. Una sola palabra estaba rodeada en rojo. Innovar. Mi corazón latió más fuerte. Lo reconocí al instante. Debajo había un diagrama de flujo, cronogramas, proyecciones y un número que me revolvió el estómago. $50 millones. Era un plan completo de adquisición. Listas de beneficios para accionistas, estrategias de marketing, cronogramas de integración. Una línea punteada señalaba una fecha rodeada en negro. Votación final del consejo, viernes. En 3 días. Miré más de cerca los márgenes. Notas que no entendía. MLEAs en seguro. Cuenta de corretaje vaciada. FV confirmado. Era código. Mi hijo usaba código en su propia oficina. Fui al escritorio. Pasé la mano por la madera pulida. Nada. Cajones cerrados con llave, por supuesto. Pero el llavero del conserje también tenía llaves pequeñas de metal. La segunda que probé abrió el cajón superior. Dentro, bolígrafos caros, una caja de puros y un dossier impreso con portada brillante. Innovate, el futuro de la integración IA. Lo abrí. Era basura. No necesitaba leerlo entero. Ya lo había visto. Hace 3 meses, Anthony Cruz me lo trajo a casa. Gedeón, esto acaba de aparecer. El departamento de I+D de Vidian lo está mirando. Pasamos exactamente 1 hora revisándolo. Mi equipo, de GC Holdings, el de verdad, el que maneja mis miles de millones, lo destrozó. La empresa era una cáscara vacía. 2 empleados. Su algoritmo propietario era código abierto mal disfrazado. Era, como dijo Anthony, un cerdo con labial. Su valoración era pura fantasía. Pedían 50 millones por una empresa que yo no habría pagado ni 5. Tomé la decisión yo mismo. Mátenlo, Anthony. Y averigüen quién en Vidian es tan estúpido como para empujarlo. Nunca me dieron nombre. Robert Sullivan informó que la propuesta parecía haber muerto. Pero no había muerto. Solo se había escondido. Y el hombre que empujaba este fraude de 50 millones era mi propio hijo. Esto no era solo mal juicio. André era listo. Tenía su MBA. Sabía leer balances. Sabía que era un mal negocio. Esto no era incompetencia. Era delito. Mi hijo, mi único hijo, intentaba defraudar a mi empresa. ¿Pero por qué? ¿Por qué arriesgar toda su carrera
su reputación, su libertad por un negocio tan obviamente malo. Tenía que haber una conexión personal, un soborno, algo. Fui al ordenador de sobremesa. Pantalla negra. Toqué la barra espaciadora. Se encendió con una foto de él y Megan en la playa. Apareció el inicio de sesión. Contraseña. Era arrogante, pero también sentimental. Lo conocía, o creía conocerlo. Probé su cumpleaños. Denegado. ¿El de Megan? Denegado. Vidian 1. Denegado. Miré la foto de ellos y pensé en su madre, la mujer que había sido el centro de su universo y del mío. Tecleé su nombre y el año en que nació. Coreta 1955. Pantalla verde. Bienvenido, André Hayes. Sentí una tristeza profunda. Todavía usaba el nombre de su madre como llave de su vida, mientras traicionaba todo lo que ella y yo construimos. Ignoré los archivos de trabajo. Fui directo a su unidad personal. Una carpeta llamada Proyectos. Dentro otra, Innovate Privado. Doble clic. Esta carpeta está encriptada. Introduzca contraseña. Estaba escondiendo algo que ni el nombre de su madre podía abrir. Pensé en mi hijo, el hombre que creía conocer. Arrogante, sentimental y totalmente dominado por su esposa. ¿Qué valoraban ellos por encima de todo? Probé el nombre del resort donde celebraron su aniversario. Denegado. El nombre de la calle de su casa, la que yo poseía. Denegado. Miré la pizarra otra vez. Los códigos. FV, confirmado. M. Liaison. Era ella. Probé su apellido de soltera. Megan Davenport. La carpeta se abrió. La contraseña encriptada de mi hijo era el nombre de su esposa. Una mujer que conocía desde hacía 5 años. No la madre que lo crió 40. Fue una pequeña traición, pero me dolió profundamente. La carpeta no tenía hojas de cálculo. Tenía documentos escaneados, formularios legales, extractos bancarios y una subcarpeta llamada Offshore. Me celó la sangre. Abrí. Un solo archivo. Certificado de constitución de MD Enterprises LLC. Registrado en Islas Caimán. Bajé hasta la firma. ¿El único oficial y propietario listado? Mis manos empezaron a temblar. No era André. Era la madre de Megan, una maestra jubilada de Ohio que yo sabía que no tenía recursos para crear una empresa. Era una fachada. ¿El siguiente archivo? Autorización de transferencia bancaria. Enrutaba todos los fondos de MD Enterprises a una cuenta secundaria. ¿Nombre de la cuenta? Megan Davenport. Apellido de soltera. Me recosté en la silla ergonómica de $1,200 de André, la que yo pagué, y sentí que se me iba el aire. Lo entendí todo. Innovate era una mentira, una empresa fantasma sin valor, y su accionista secreto del 90% era mi nuera Megan. Mi hijo, André Hayes, vicepresidente de Varian Dynamics, usaba su poder ejecutivo para convencer al consejo de gastar 50 millones en comprar la empresa basura de su propia esposa. Esto no era solo conflicto de intereses, era hurto mayor, fraude corporativo a gran escala. Intentaba robar 50 millones de GC Holdings. Intentaba robarme 50 millones a mí. Y el trabajo de conserje, la humillación, el late derramado, todo encajó. No era solo arrogancia, no era solo crueldad, era estrategia. Me necesitaba aquí, me necesitaba cerca,
Me necesitaba donde pudiera vigilarme. Me puso un uniforme de conserje para asegurarse de que me sintiera impotente, para reforzar ante todos, incluido yo mismo, que solo era un pobre viejo. Me puso en la planta ejecutiva para que lo viera triunfar mientras yo vaciaba su papelera. La audacia era tan grande que casi me impresionó. Y entendí por qué siempre estaban tan desesperados por dinero. Recordé las quejas de Megan sobre la cuota del club, sus suspiros por un carro nuevo, su sueño de Aspen. Había visto las banderas rojas financieras que Anthony me mostró. Estaban ahogados en deudas. Vivían una vida de tarjetas de crédito y mentiras. En mi ingenuidad, había pensado que Andre solo era irresponsable. Incluso había considerado llamarlo y ofrecerle un bono sustancial de jubilación para ayudarlo. Pensé que su estrés era por tratar de mantener a esa mujer. ¡Qué tonto fui! Su estrés no era del trabajo, era del delito. Este negocio de 50 millones no era para pagar tarjetas. Era su gran golpe, su plan para hacerse ricos, el robo que les permitiría vivir la mentira que tanto deseaban que fuera verdad. No solo querían mi ayuda, querían mi empresa. Mi mano temblaba, no de tristeza ni miedo. Temblaba de una rabia fría, precisa y silenciosa. Miré la pantalla otra vez. Había un último archivo, un hilo de emails. Lo abrí. Era entre el correo corporativo de André y una cuenta privada de Megan. Asunto: viernes. Leí las palabras de mi hijo. Todo listo, amor. La reunión del consejo está confirmada para el viernes a las 10. Sullivan aún duda, pero los otros VP están hambrientos de una adquisición IA. Los convencí de que esta es nuestra única oportunidad. Es el momento perfecto. Megan respondió: ¿y tu padre? Dijiste que sospechaba de nuestras finanzas. ¿Y si dice algo? ¿Y si intenta interferir? Bajé hasta el último mensaje, el que André envió 2 días atrás, el día antes de ofrecerme el trabajo de conserje. Lo leí 3 veces y la última parte de mi corazón que aún tenía por él se convirtió en piedra. No te preocupes por el viejo, escribió. Ya lo manejé. Estaba quejándose de que estaba aburrido en la jubilación, de que no tenía propósito, así que le conseguí un trabajo. El puesto de conserje es perfecto. Estará tan ocupado fregando suelos que no tendrá tiempo de hacer preguntas. Estará justo debajo de mis narices y no verá nada. Reunión del consejo el viernes. Para la próxima semana estaremos en Tahití. Cerré el portátil. Tahití. Había usado mi humillación como distracción. Me había convertido en parte de su conspiración criminal. Me levanté despacio. Miré la oficina oscura y vacía. Los ventanales reflejaban las luces de la ciudad allá abajo. Mi ciudad. Mi empresa. Viernes, susurré al silencio. Tú crees que tienes hasta el viernes, hijo. No lo tienes. Saqué mi carrito de limpieza. La puerta se cerró con clic detrás de mí. Al día siguiente, limpié. Limpié los baños, vacié las papeleras, pasé la aspiradora por las alfombras gruesas, pulí los cristales hasta que me dolieron los hombros. Hice exactamente lo que me dijeron. Me mantuve invisible. André y Megan me dejaron en paz, pero su victoria flotaba en el aire. Yo era el animal domesticado, el viejo que había aprendido la lección. El miércoles Megan volvió. Sabía que lo haría. Ese tipo de crueldad es como una droga, y ella necesitaba otra dosis. Estaba limpiando las puertas de caoba de la sala de juntas cuando sonó el ascensor. Salió con un vestido rojo ajustado. No iba a yoga, iba vestida para el público. Me vio y su cara se iluminó con esa sonrisa superior y afilada. «Gedeón», dijo con voz alegre, «¿todavía aquí? ¡Qué impresionante! Casi pensé que ya habrías renunciado. Supongo que los mendigos no pueden elegir, ¿verdad?» Solo asentí. Ojos bajos, frotando un trapo en círculo sobre la madera. «Buenos días, señora. Solo ganándome el sustento». Se acercó.
Llevaba una bolsa de pastelería y un café recién hecho. Traje un croissant, pero... ¡ay! Dio un mordisco y una lluvia de hojuelas mantecosas cayó sobre la alfombra que acababa de aspirar. ¡Qué desastre!, suspiró. Luego miró su café. Y este latte está frío. Esta vez no lo derramó sin querer. No hubo fingimiento. Me miró directo a los ojos, levantó el vaso y lo volteó despacio, deliberadamente. Café caliente y espuma se derramaron sobre la alfombra, formando un charco oscuro y humeante a mis pies. Arrugó la bolsa y el vaso vacío y lo tiró al desastre. «Limpia eso», dijo con voz plana. Una orden simple. Y esta vez añadió, pisando la basura con la punta de su tacón rojo. «Procura quitarlo todo. Ayer vi que dejaste una mancha. Aquí tenemos estándares». Me estaba probando. Estaba marcando territorio. Estaba demostrando que ella mandaba, que podía hacer que el padre de su marido se arrodillara. Miré el basura en el suelo. La miré a ella, esa mujer pequeña, vacía y cruel que tenía mi hijo dominado, y le di mi mejor sonrisa humilde y rota. «Sí, señora», susurré con voz temblorosa. «Ahora mismo. Lo siento». Se rió. Una risa corta y satisfecha. Se fue taconeando, dejándome ahí con su basura. Ella creía que había ganado. No tenía idea de lo que había estado haciendo. A las 5 de la mañana, mientras ella dormía soñando con Aspen y Tahití, yo no solo estaba limpiando la oficina de André. Estaba en la sala de servidores del piso 4. Mi tarjeta maestra de conserje no solo abría oficinas. Abrió el panel de acero del rack de servidores. Conecté un disco duro de alta velocidad disfrazado de cargador de móvil directamente al servidor de respaldo de toda la planta 18. Mientras Megan soñaba con gastar mi dinero, yo descargaba 2 terabytes de todo. Emails, mensajes instantáneos, archivos borrados, cada pulsación de tecla de cada ejecutivo de esa planta. Tenía los verdaderos financieros de Innovate. Tenía los recibos de transferencias de la cuenta offshore de André a la empresa fantasma de su esposa. Tenía los mensajes borrados donde André presionaba al departamento legal para acelerar la valoración sin importar las banderas rojas. Saqué el pequeño disco del bolsillo del uniforme. Estaba caliente en mi palma. Este pedacito de plástico no era solo evidencia. Era una bomba de 50 millones. Terminé de limpiar la mancha de café. Mis manos ahora se movían con propósito. Empujé el carrito hacia el ascensor de carga. En cuanto la pesada puerta de acero se cerró, ya no era el mismo hombre. Saqué mi teléfono satélite. Pulsé 1. «Anthony, Gedeón. Te estaba esperando. El equipo de auditoría está listo. Cambio de planes, Anthony. Es más grande de lo que pensábamos. Tengo el disco. Lo tengo todo». No solo intentó defraudar la empresa, coaccionó activamente al departamento legal y falsificó informes de valoración. Es irrefutable. ¿Órdenes, Gedeón? Es hora de tender la trampa. La reunión del consejo es el viernes a las 10. Quiero que estés ahí. Quiero a todo el consejo de GS Holdings. Que los traigan en jet. No importa el costo. Estarán ahí. ¿Y André? Él espera presentar ante Robert Sullivan y unos cuantos VPs locales. No espera a los dueños. Y mucho menos me espera a mí. Respiré hondo. ¿Y Anthony? Una cosa más. Te envío este paquete de datos ahora mismo, encriptado. Envíalo a tus contactos en la SEC y el FBI. Quiero agentes federales en el edificio el viernes. Quiero que estén esperando en el vestíbulo. Pausa. Hecho. Señor, ¿está seguro de querer hacerle esto? Es su hijo. Pensé en la pregunta. Miré mis manos, ásperas y rojas por los productos de limpieza. Miré la mancha de café en mis pantalones baratos. Pensé en Creta. Creta y yo construimos esta empresa con una promesa simple: integridad por encima de todo. Ese lema está grabado en la piedra fundacional de este edificio, una piedra que André, seguramente, nunca leyó. Construimos este imperio para dejarle un legado a nuestro hijo, no un cerdito para romper.
André no solo estaba robando 50 millones, estaba escupiendo en la tumba de su madre. Estaba borrando lo único que importaba. Dejó de ser mi hijo cuando decidió convertirse en criminal. No se trata de familia ya, Anthony, dije con voz de acero. Se trata de honor. Quémalos hasta los cimientos. Colgué. El viernes a las 10 de la mañana yo no estaba en el sótano. André me había desterrado al cuarto de calderas, lo más lejos posible de su momento de triunfo. Pero desobedecí a mi jefe. Empujé mi carrito amarillo por el pasillo de la planta 18. La alfombra era tan gruesa que las ruedas apenas hacían ruido. Me mantuve con la cabeza baja, mi uniforme azul grisáceo, manchado de café, fundiéndome con las sombras. Era el viejo invisible, olvidado, exactamente como había planeado. Me detuve justo fuera de la sala de juntas principal. Las puertas dobles de caoba estaban cerradas, pero escuchaba a mi hijo. Su voz resonaba, confiada y totalmente falsa. Estaba dando la actuación de su vida. Me puse un pequeño auricular de carne. 2 noches antes, mientras vaciaba la basura de esa misma sala, había colocado un micrófono de alta fidelidad debajo de la mesa. Su voz ahora era cristalina en mi oído. Y así, caballeros, esto no es solo una adquisición, es un cambio de paradigma, es la clave de nuestra estrategia de próxima generación. Mentiras. A las 10:30 todo cambió. Robert Sullivan, el director general, habló con voz calmada. Gracias, André. Impresionante presentación. La pasión que tienes por este proyecto se nota. André seguramente se hinchó de orgullo. Y coincido en que es una decisión importante. 50 millones es una cantidad significativa, por eso creí inapropiado que nosotros, simples administradores, tomáramos la decisión solos. Escuché el nervioso movimiento de André. Robert, somos el consejo, este es nuestro trabajo. Es usted el consejo de Vidian, André. Pero Vidian Dynamics es una filial 100% propiedad de su matriz. Y en decisiones superiores a 2 millones, la matriz tiene la última palabra. ¿La matriz? GC Holdings es un fondo offshore. ¿No se involucran en operaciones diarias? Hoy sí, respondió Sullivan. Mi mano apretó el mango de la fregona. Era mi señal. De hecho, continuó Sullivan con voz fuerte, tenemos el privilegio de contar esta mañana con un invitado especial. Voló exclusivamente para esta reunión. Es el único representante. Y resulta que también el fundador y único dueño de GC Holdings. Escuché el jadeo de Megan. Escuché a André balbucear. Empujé mi carrito justo delante de las puertas de caobo. Caballeros del consejo, por favor levántense y ayúdenme a darle la bienvenida a su verdadero jefe. Las puertas se abrieron de golpe. Y ahí estaba yo. Gedeon Hayes, 71 años, con uniforme de conserje manchado de café y fregón en mano. Miré más allá de las caras atónitas de los vicepresidentes. Miré más allá de la boca abierta de Robert Sullivan, que era un gran director, pero pésimo actor. Miré directamente a mi hijo. Su cara pasó de confusión a furia y luego, por primera vez, a terror puro. Dejé el carrito en el pasillo. Caminé despacio por el centro. El sonido de mis botas viejas sobre el mármol fue lo único que se oyó. Todos me miraban. Los 12 ejecutivos con trajes de miles de dólares me miraban como si fuera un espejismo. Caminé directo al frente, al sillón de la cabecera que siempre estaba vacío. Robert Sullivan y yo nos miramos. Todos contenían la respiración. Y justo cuando André encontró su voz, todo pasó a la vez. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó André. No era una pregunta. Era una explosión. Había pasado del terror a la furia absoluta. ¡Fuera!, aulló, la cara roja. ¿Quién lo dejó entrar? Di órdenes específicas. Estaba supuesto a estar en el sótano. Se giró hacia Sullivan, señalándome con el dedo. Robert, ¿qué es esto? ¿Por qué interrumpiste mi presentación por un conserje? Seguridad.
Despídalo. Está despedido. Dio un paso hacia mí con la mano alzada como si fuera a sacarme a la fuerza. Estaba totalmente fuera de sí. Este era su momento de triunfo, su cheque de 50 millones. Y el conserje, su viejo padre vergonzoso, lo estaba arruinando. Entonces, Robert Sullivan hizo algo que dejó helado a mi hijo. Levantó una mano. «André», dijo con voz que cortaba como navaja. «Cállate». El mandato fue tan absoluto que André se encogió. Se quedó con la boca abierta y la mano en el aire. La sala entera se congeló. Robert Sullivan ignoró a André por completo. Se giró hacia mí, miró mi uniforme barato, la mancha de café, el cansancio en mis ojos. Y en el silencio absoluto de la sala de juntas, Robert Sullivan, director general de Vidian Dynamics, hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó. No fue un gesto de cabeza. Fue una reverencia profunda y formal desde la cintura, el tipo de reverencia que un teniente le hace a un general. «Señor Hayes», dijo con respeto absolutamente genuino. «Gracias por venir con tan poca antelación. No lo esperábamos. Por favor, perdone la interrupción». Jaló el enorme sillón tallado de la cabecera. «Mi silla, la silla del presidente. Por favor, únase a nosotros». Escuché un grito ahogado desde el fondo. Era Megan. Uno a uno, los 12 miembros del consejo que habían estado mirando como partido de tenis se levantaron. El raspado de sus sillas pesadas sobre el mármol fue lo único que se oyó. Los hombres y mujeres más poderosos de la empresa se ponían de pie. No por André, no por Sullivan, por el conserje. Miré a mi hijo. Estaba congelado en el centro de la sala. Su cara había pasado de rojo a blanco fantasmal. «Robert, ¿qué es esto?», balbució. «¿Qué estás haciendo? Es mi padre. Es el conserje». Robert Sullivan se giró al fin hacia André. Su cara ya no era respetuosa. Era furia fría. «Tiene razón en un punto, André. Este es su padre». Luego me miró a mí. «Señor», asentí. Caminé hasta la cabecera y me senté. El sillón me quedaba perfecto. Puse mis manos callosas sobre la caoba pulida. Miré las caras atónitas del consejo. Y al fin miré a mi hijo. «André», dije con voz tranquila que llenó la sala en silencio. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Sacudía la cabeza en una negación pequeñita. «No puede ser. Tú no eres...». Al fin miró mi nombre. Gedeon Hayes. Miró el nombre de la empresa en la pared. Vidian Dynamics. Miró el nombre de la matriz en la agenda delante de él. GC Holdings. GC Holdings. Gedeon. Coretta. Su madre, su padre. Vi el momento exacto en que su mundo entero se derrumbó. El momento en que entendió que no solo había sido desagradecido, había sido un completo idiota. «Señor Hayes», susurró. Una pregunta, una acusación, una súplica. «Tú eres GC Holdings». Me incliné hacia adelante. «Sí, hijo», dije en voz baja pero que resonó en el silencio. «El señor Hayes. Ese es el nombre en la puerta, en el edificio, en tu cheque». GC Holdings. Golpeé la mesa con los dedos. Gedeón y Coretta. Tu madre. La empresa que empezamos en nuestro garaje mientras tú dormías en tu cuna. La empresa que construí con estas manos mientras tú estabas en la universidad que yo pagué. Andrés solo estaba ahí, tambaleándose, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Soy el fundador, continué. Soy el único dueño. Soy el que firma los cheques de Robert Sullivan. Y Robert firma los tuyos. Así que sí, André, tú trabajas para mí. La sangre desapareció de su cara. Pero entonces un grito desde el fondo. «¡Megan!». Se levantó.
cara de furia e incredulidad, puños apretados. ¡No! ¡Eso es mentira! Él es conserje. Es un pobre viejo. Vive en un basurero. André le consiguió trabajo. Miró alrededor desesperada, buscando que alguien se estuviera de acuerdo. Diles, André, diles que es nadie. Diles que es solo tu padre Chocho. André no dijo nada. No podía. Estaba paralizado, mirándome como si viera un fantasma. Tienes razón en una cosa, dije al consejo, ignorando la histeria de Megan. Soy conserje. O lo era hasta hace 5 minutos. Mi hijo fue muy amable al contratarme. Dijo que no quería mantener una boca más que alimentar. Dijo que necesitaba aportar. Así que aporté. Saqué del bolsillo del uniforme el pequeño disco USB disfrazado de cargador. Como conserje, dije, uno tiene mucho acceso. La gente no te ve, escuchas cosas, limpias desastres y a veces encuentras basura. Caminé al podio tecnológico donde André acababa de dar su presentación triunfal. Su portátil aún estaba conectado. Desconecté su máquina, conecté mi disco. ¿Qué es eso?, susurró André con voz rouca. Esto, dije, es la basura que encontré en tu oficina, hijo. Pulsé play. La presentación de 50 millones desapareció de la pantalla gigante. En su lugar, apareció el hilo de emails. Asunto: viernes. Leí en voz alta las palabras de André. No te preocupes por el viejo. Ya lo manejé. El nuevo trabajo de conserje es perfecto. Y estará tan ocupado fregando suelos que no tendrá tiempo de hacer preguntas. Estará justo debajo de mis narices y no verá nada. Reunión del consejo el viernes. Para la próxima semana estaremos en Tahití. Megan soltó otro jadeo, esta vez de terror puro. ¿Tú registraste mi ordenador?, susurró André. Vacié tu papelera, André, tal como me dijiste. Siguiente diapositiva. Certificado de constitución de MD Enterprises, Islas Caimán. Único dueño, la madre de Megan. Siguiente. Autorizaciones de transferencia a cuenta de Megan Davenport. La sala era una tumba. Y ahora, dije, el obra maestra de adquisición estratégica de mi hijo. Diapositiva comparativa. A la izquierda, el dossier brillante de André diciendo que Innovate valía 50 millones. A la derecha, el informe forense de GS Holdings. Valor real, menos de $100,000. Intentabas robar 50 millones, dije mirando a André. No era una jugada audaz, era vaciar la caja fuerte. Miré a Megan, y tú, querida nuera, eras su cómplice. No era un soborno, era todo el maldito robo. André se quebró al fin. No entiendes, la valoración es subjetiva. ¿Subjetiva? Rey. Es fraude, hijo. Y lo sabías, pero estabas tan cegado por tu avaricia y tu desprecio hacia mí que hiciste lo más estúpido que puede hacer un criminal. Me alejé del podio. Caminé directo hacia él. Se encogió. Me detuve a un paso. ¿Trajiste al hombre al que estabas robando, susurré para que solo él y la primera fila oyeran, directamente a tu oficina? Le diste uniforme, bregona y llave maestra. Golpeé mi uniforme azul. No solo me invitaste a la escena del crimen, André, me contrataste para limpiarla. Lo dejé ahí ahogándose en la verdad. Megan se había hundido en su silla, con la cara entre las manos. André intentó hablar. Puedo arreglarlo. Papá. Papá, dije tranquilo, perdiste el derecho a llamarme así cuando me llamaste boca más que alimentar. Lo perdiste cuando me pusiste este uniforme. Y seguro lo perdiste cuando intentaste robar 50 millones del legado de tu madre. Me giré. No quería mirarlo más. Miré a Robert. Robert se puso firme. ¿Sí, señor? No grité. Di la orden como quien pide un café. Despídelos. Andrés se encogió. ¿Qué? No. Robert, no puedes. Él está chocho. Es conserje. ¿No puedes escuchar a un conserje? Robert Sullivan se abotonó la chaqueta y caminó hasta quedar frente a André. André Hayes
dijo con voz oficial de director general. A partir de este momento, 10:14 de la mañana del viernes, su empleo en Vidian Dynamics queda terminado con efecto inmediato. No, chilló André. Tú trabajas para mí, Robert. Soy el VP. Él es solo el conserje. Es el único dueño de esta empresa, André. Y tú eres un fraude. Sus beneficios están cancelados, sus opciones de acciones revocadas, sus cuentas corporativas congeladas. Un equipo de seguridad espera afuera para escoltarlo fuera del edificio. Las piernas de André flaquearon. Se agarró del respaldo de una silla. Mis opciones de acciones, mi pensión. Llevo 15 años aquí. Has estado robando durante 2, dije desde la cabecera. No te llevas nada. No te mereces nada. No puedes hacerme esto, gritó con voz quejumbrosa. Esta es mi vida. Yo construí esto. Tú eres solo un viejo amargado disfrazado. Estás intentando arruinarme. ¿Arruinarte? Me levanté. No, hijo. Arruinar es lo que tú le hiciste a la memoria de tu madre. Arruinar es lo que planeabas hacerle a esta empresa. Lo que yo hago es solo rendición de cuentas. André apeló al consejo. Esto es un asunto corporativo. Es un malentendido. Es un conflicto familiar. No pueden involucrar a extraños. Tienes razón, dije. Intentar defraudar a una empresa de 50 millones, falsificando informes de valoración obligatorios ante la SEC y usando transferencias electrónicas a una empresa fantasma offshore, eso no es un conflicto familiar, André. Eso es delito federal. Como si fuera una señal, las puertas de caoba se abrieron de golpe. Esta vez no era un conserje. 3 agentes, 2 hombres y una mujer con trajes oscuros, placas en el cinturón y auriculares. La agente principal levantó sus credenciales. André Hayes, Megan Hayes. Somos del FBI. Quedan detenidos por conspiración para cometer fraude electrónico y violación de la ley de valores. El sonido que hizo Megan no fue humano. Fue un aullido animal de terror. ¡No! ¡No! ¡André! ¡Haz algo! Los agentes fueron eficientes. 2 fueron directo a André. Señor, ponga las manos detrás de la espalda. ¡Esto es ridículo!, balbuceó André, pero sus brazos se fueron atrás sin vida. Escuché el clic definitivo de las esposas. La tercera agente fue hacia Megan, que intentaba desaparecer en la pared. Señora, levántese. ¡Yo no hice nada!, chilló apartando la mano. ¡Fue él! ¡Todo él! Yo no sabía nada del dinero. ¡Me obligó! André, diles. André ni la miró. Solo me miraba a mí. Su cara era ruina total. El agente agarró la muñeca de Megan y la esposó. Su traje blanco perla estaba arrugado, el pelo perfecto deshecho. Y entonces se desmayó, cayendo sobre la alfombra. «¡Tenemos una desmayada!», dijo el agente aburrido. «¡Que suban los paramédicos!». Los otros 2 agentes agarraron a André por los brazos y lo sacaron. Pasaron delante de los directores, que apartaron la mirada avergonzados. Pasaron delante de Robert, que sacudió la cabeza con asco. Y pasaron delante de mí. André se detuvo. Los agentes tiraron, pero él plantó los pies. Me miró. Estaba esposado, derrotado, en manos federales. Sus labios temblaron. «Padre, ¿por qué?». Los agentes lo arrastraron. Tenía la respuesta preparada desde hacía días. Se la diría cuando estuviera listo para escuchar de verdad. La sala era caos. Megan gritaba histérica mientras los agentes la levantaban. Alexander y los directores hablaban todos a la vez. Robert ya estaba al teléfono con el equipo legal. Los agentes se llevaron a Andre. No miró atrás. Me quedé un momento solo en la cabecera, el conserje que era dueño de la empresa. Me giré hacia Robert. «Robert», dije con voz pesada, «necesito 5 minutos a solas con él antes de que lo lleven al centro». Robert asintió.
Por supuesto. Lo están reteniendo en la oficina de seguridad del vestíbulo. Lo arreglo. Tomé el ascensor de carga hacia abajo. Esta vez se sentía diferente. Cuando subí esta mañana era un chiste. Ahora era el verdugo. La oficina de seguridad era una sala pequeña sin ventanas. André estaba sentado en un banco de plástico duro. Su traje caro estaba arrugado. Sin corbata. Le habían quitado las esposas, pero un policía uniformado estaba en la puerta. No levantó la vista cuando entré. Solo miraba el suelo de linóleo gris. Me paré frente a él. Todavía llevaba el uniforme de conserje. Quería que lo viera. Quería que lo recordara. El silencio se alargó. Al fin habló con un susurro. ¿Por qué? Era la misma pregunta de la sala de juntas. No, ¿cómo lo descubriste? No, ¿qué me va a pasar? Sino, ¿por qué? Como si yo fuera el que lo había traicionado. ¿Por qué? Repetí. Jalé una silla de plástico y me senté frente a él. Todavía llevaba el uniforme de conserje. Quería que lo viera. Quería que lo recordara. Me incliné. Ella creía en esta empresa. Pero más que eso, André. Creía en ti. Pensaba que eras el sol y la luna. Pensaba que eras el niño más bueno, más listo y más maravilloso del mundo. Murió creyendo eso. Murió orgullosa de ti. Hice una pausa para que el peso de la memoria de su madre llenara la pequeña sala estéril. Cuando ella se fue, continué, le prometí 2 cosas. Proteger la empresa que construimos juntos. Y protegerte a ti. Durante 40 años cumplí ambas promesas. Protegí del mundo. Protegí de la presión de la riqueza. Protegí de la avaricia que convierte a hombres buenos en hombres como tú. Le dije la verdad que nunca había dicho en voz alta a nadie más que Anthony. Nunca te mentimos, André. Solo vivimos con sencillez. Construimos GC Holdings de la nada. Valíamos 100 millones antes de que terminaras el instituto. Pero tu madre tenía terror. Terror de que el dinero te envenenara, de que te hiciera débil, de que nunca supieras el valor de ganarte algo por ti mismo. Así que hicimos un pacto. Viviríamos en nuestra casita, yo conduciría mi camioneto viejo, te daríamos una vida normal. Queríamos que fueras mejor que nosotros. Queríamos que fueras fuerte y bueno por ti mismo. Queríamos que valoraras el trabajo duro, la integridad y la familia. Miré sus manos esposadas. Ahora veo que cometimos un terrible error. Nuestro plan falló. Al fin levantó la vista. Sus ojos estaban rojos y vacíos. ¡Qué error! No te enseñamos el valor del dinero, André. Solo te enseñamos a vivir sin él. Estuvimos tan ocupados protegiéndote de la riqueza que nunca te enseñamos a manejarla, o a manejar la falta de ella. Me levanté y empecé a caminar por la pequeña sala. Cuando me veías, señalando mi uniforme azul, no veías a un padre que había elegido una vida sencilla. Veías a un fracasado. Veías a un viejo que no había logrado lo que tú habías logrado. Tú, el gran vicepresidente con oficina de esquina. Yo, el viejo tonto con pensión miserable. Mi humildad, nuestra humildad, no te enseñó a ser agradecido. Te enseñó a ser arrogante. Te enseñó a avergonzarte de mí. Y esa vergüenza, ese desprecio, es lo que te permitió hacer esto. Justificaste robarme porque creías que eras mejor que yo. Creías que lo merecías. Creías que yo era solo un pobre viejo, un tonto chocho.
una boca más que alimentar. No solo intentaste robar a una corporación sin cara, André. Intentaste robarme a mí. Miraste a tu propio padre a los ojos, un hombre que creías pobre y jubilado, y no sentiste nada más que desprecio. Me pusiste a limpiar tus baños para encubrir un delito que se basaba en escupir sobre el legado de tu madre. Me detuve y lo miré fijo. Entonces, ¿por qué hice esto? Lo hice porque Creta ya no está. Y yo soy el único que queda para proteger lo que construimos. Soy el único que queda para exigir integridad. Lo hice porque mi honor y el honor de tu madre no están en venta. Lo miré a mi hijo, a un hombre que ya no reconocía, vacío por su propia avaricia. El oficial de la puerta estaba como estatua. Esto no era una charla padre-hijo, era una autopsia. André levantó la cabeza al fin. La rabia se había ido, la arrogancia hecha añicos. Solo quedaba un espacio vacío. Mi trabajo, susurró. Mis opciones de acciones, mi reputación, todo se fue. Pasó sus manos esposadas por la cara. Megan, Dios, Megan, ella no terminó la frase. Sabía que su cómplice lo traicionaría igual que él me traicionó a mí. Todo, dijo ahogado, todo lo que construimos se fue. Se rió una sola vez, histérico. Y la casa, claro, se la quedarán. Es lo primero que va. Megan. Ella acababa de elegir muebles nuevos. Amaba esa casa más que nada. Me miró, los ojos suplicantes por primera vez. Se van a quedar con la casa, ¿verdad? ¿Se acabó? Solo lo miré. Había enumerado sus bienes, su reputación, su esposa, su casa. Ni una vez dijo, perdí a mi padre. Ni una vez dijo, perdí mi honor. Incluso en el fondo absoluto, solo lloraba por las cosas. Tenía razón en una cosa. Se había acabado. Pero aún no entendía la verdad. ¿La casa? Repetí con voz plana. ¿Te refieres a la colonial de 5 habitaciones en Maple Drive? ¿La del patio de piedra azul y el roble grande delante? Sí, dijo confundido por mi tono. Nuestra casa. Se la quedarán. Es nuestro único activo real. Casi sonreí. Fue una sonrisa amarga y triste. No, André, dije. No se quedarán con la casa. Un destello de esperanza desesperada brilló en sus ojos. ¿No? ¿Está protegida? Sí, dije. Está protegida. No pueden embargar la casa, André, porque tú nunca fuiste el dueño. Solo parpadeó. ¿De qué hablas? Tengo hipoteca. He pagado más de $3,000 al mes durante 10 años. La puerta se abrió. Andrés se sobresaltó, pero no era el FBI. Era Anthony Cruz con una carpeta negra de piel. Anthony, dije sin quitarle los ojos a André. Gracias por venir. Gedeón, dijo Anthony. Luego miró a mi hijo con mirada fría y profesional. Señor Hayes. André miró a Anthony, un hombre que había visto en eventos de caridad y siempre había despreciado como un amigo viejo de papá. Anthony, dije. Mi hijo y yo estábamos hablando de su portafolio inmobiliario. Parece creer que es dueño de su casa. Andrés se levantó. Sí la poseo. Tengo los estados de cuenta. Tengo los registros bancarios. ¿Quién demonios eres tú? Anthony abrió la carpeta y deslizó un papel delante de André. Tiene estados de cuenta, señor Hayes, dijo con voz cortante, de lo que usted creía que era una hipoteca. Lo que realmente tiene es un contrato de arrendamiento. André miró el papel. Yo sabía lo que veía. La propiedad en 42 Maple Drive. Anthony continuó. No es propiedad suya ni de su esposa. Es y ha sido desde su construcción propiedad de una corporación, específicamente GC Holding Subsidiary 7 LLC. Vi la cara de mi hijo mientras leía. Vi cómo la sangre se le iba por segunda vez. GC Holdings, susurró. ¿Tú? ¿Otra vez tú? ¿Siempre has sido tú? Siempre he sido yo, hijo.
dije. Pero los pagos... He estado pagando más de $3,000 al mes durante 10 años. Anthony deslizó otro papel. Su renta contractualmente obligatoria para esa propiedad era de $500 al mes, una cuota simbólica establecida por su padre. André estaba perdido. «No, yo pago $3,000. Lo veo salir de mi cuenta». «Sí, lo ve», dijo Anthony. Pagaba $3,000 al mes a una cuenta de retención. 500 iban a GC Holdings para cubrir el arrendamiento e impuestos. Los otros 2,500 su padre me indicó que los pusiera en un fondo fiduciario con intereses. Hablé yo. Se suponía que sería una sorpresa para tu cumpleaños 50, un nido, prueba de que podías ahorrar. Solo te estaba ayudando. Quería que sintieras que construías patrimonio. Quería que sintieras el orgullo de pagar una hipoteca, de ser dueño de una casa, sin el riesgo real. No quería que cargaras con eso. Quería que estuvieras a salvo. Como todas las decisiones que tomé por él, había sido una mentira. Una mentira amable. Una mentira nacida del amor y la protección, pero mentira al fin. Una mentira que lo había podrido por dentro. André miró el papel. Miró a Anthony. Me miró a mí, el conserje. Al fin entendió que toda su vida, su MBA de Wharton, su ascenso rápido a vicepresidente, su oficina de esquina, su casa suburbana impresionante, había sido un escenario, un teatro, un decorado que yo construí para él. No era vicepresidente, era un actor. No era un hombre hecho a sí mismo, era un niño de fideicomiso al que nunca le dijeron la verdad. No había perdido su trabajo, no había perdido su casa, nunca los había ganado en primer lugar. Puso la cabeza entre las manos. No fue la rabia desafiante de la sala de juntas, no fue el llanto aterrado. Fue un sollozo profundo y gutural de un hombre que acababa de darse cuenta a los 40 años de que no era nada. Nunca había logrado nada. Nunca había construido nada. Nunca había sido dueño de nada. Había pasado su vida mirando por encima del hombro a un pobre conserje viejo, solo para descubrir que el conserje lo había estado cargando en su espalda todo el tiempo. Estaba completamente y totalmente en bancarrota. Andrés seguía sollozando cuando la puerta se abrió de golpe. No era el FBI, era Megan. Ya se había recuperado. Llevaba las esposas delante. Su traje blanco perla estaba sucio, el pelo perfecto deshecho. La agente la traía escoltada, pero sus ojos estaban salvajes. Había oído los sollozos de André a través de la puerta. «André», chilló, «¿qué les dijiste? ¿Qué dijiste?» Me vio con mi uniforme de conserje y vio a Anthony con su traje caro sosteniendo la carpeta que acababa de destruir su vida. Su estrategia cambió al instante. La rabia desapareció. «Gedeón», gritó con voz repentinamente llorosa, «Padre, por favor tienes que escucharme». Se lanzó hacia adelante, hasta donde la gente la dejó, y cayó de rodillas. Fue un gesto teatral espectacular. «Por favor», sollozó, «yo no sabía nada. La empresa, las cuentas offshore, todo fue él». Señaló a su marido con la mano esposada. «Él me dijo que era una inversión legítima. Me dijo que su empresa quería comprarla. Me usó. Usó el nombre de mi madre. Me dijo que era solo un tecnicismo para evitar conflicto de intereses. Soy víctima, Gedeón. Víctima, igual que tú». La cabeza de Andrés se levantó de golpe. El llanto cesó. «¿De qué hablas, Megan? Tú me suplicaste que lo hiciera. Lloraste 3 noches cuando dije que el consejo podía rechazarlo». «¡Él miente!», gritó Megan ignorando a André. «Está desesperado. Intenta arrastrarme con él. Padre, por favor, eres un buen hombre. Eres padre. Haré lo que sea. Testificaré contra él. Les contaré todo lo que hizo. Solo ayúdame. No puedo ir a prisión». Ofrecía vender a mi hijo, su marido, para salvarse. Fue lo más patético, predecible y repugnante que había visto en mi vida. Solo la miré. No dije una palabra.
La dejé sollozar y suplicar en el linóleo. «Por favor», rogó arrastrándose 1 centímetro. «Solo intentaba ser buena esposa. Solo apoyaba a mi marido. ¿No es eso lo que debe hacer una esposa?» Dejé que el silencio colgara. Luego metí la mano en el bolsillo del uniforme y saqué mi viejo teléfono de tapa, el que André creía que era el único que tenía. Pulsé un botón. No era teléfono satélite. Era una grabadora simple. Llevaba grabando audio 3 días. Pulsé play. La sala se llenó con su voz del día anterior en el pasillo. No estaba llorando. Estaba fría y llena de desprecio. «Limpia eso, y esta vez procura quitarlo todo. Ayer vi que dejaste una mancha. Aquí tenemos estándares». Megan se quedó helada. Las lágrimas falsas se secaron al instante. Pulsé otro botón. Su voz alegre del primer día. «Tú lo limpias, ¿verdad, Gedeón? Para eso estás aquí, ¿no?» Paré la grabación. No estabas apoyando a tu marido, Megan. No estabas siendo buena esposa. Lo estabas disfrutando. Te encantaba la idea de tenerme debajo de ti. Disfrutabas humillando a un hombre de 71 años que creías pobre e impotente. Te gustaba tener a alguien a quien mandar, alguien que limpiara tu desastre. La miré de rodillas. El problema es que eras demasiado estúpida para darte cuenta de que tú eras el desastre. Y el dinero. No eras una víctima pasiva. Vi los estados financieros, Megan. Vi el cargo de $40,000 en la joyería el mes pasado. Vi el contrato del leasing del BMW. Vi el fin de semana de spa de $5,000. Tu marido es débil, pero tú, Megan, eres avariciosa. Y tu avaricia lo volvió desesperado. Este no era su plan. Era tu